Vamos a analizar ese tema a continuación aquí en La Mano Limpia. Esta noche, para eso hemos invitado, tenemos por una parte a Luis Enrique Ferrer, él es el representante internacional de la Unión Patriótica de Cuba. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Gracias. Y Ramón Saúl Sánchez, delegado del Movimiento Democracia. Ramón Saúl, qué bueno verte. Igualmente, gracias. Encantados. Tenemos un par de temas. Primero quiero esto de un error de Washington que presuntamente pues se reveló una serie de planes para Cuba. ¿Qué fue lo que se dio a conocer? ¿Qué se reveló? Bueno, lo que están diciendo es que fueron transmitidos los planes de cada una de las organizaciones hacia la sección de intereses a través de una vía no segura y que esto podría hacer que esta información llegara al régimen de Cuba. Los proyectos estos, ninguno son secretos, no son conspiraciones, no son nada de eso. Sí, correcto. Eso no es, que realmente no es clasificado, no es información clasificada. Y yo creo que lo que sí yo pienso que va a pasar de ahora en lo adelante es que esto va a ser utilizado por el régimen no solamente para reafirmarse en tratar de desprestigiar a la oposición, sino también para desatar una campaña en contra de la oposición basado en esto, más aguda todavía de la que viene desatando de represión. Luis, ¿se compromete algún contacto dentro de la isla a través de esa información que se ha revelado? No, como acaba de decir Ramón, no es nada secreto ni nada del otro mundo ni se está conspirando. ¿Qué pasa? Ningún país ha logrado la libertad solo. Esta misma gran nación donde estamos logró la independencia de Inglaterra con el apoyo de Francia, incluso de mujeres cubanas que se quitaron sus recursos para ayudar también, y de muchas otras personas. La independencia de Cuba tampoco se logró sola. Y ahora, para liberarnos del régimen comunista, necesitamos ayuda y apoyo de cualquier persona o cualquier gobierno de buena voluntad que quiera darlo sin condicionamiento. Es decir, mientras se ofrezcan apoyar, ayudar a la causa del pueblo cubano, que es liberar al pueblo cubano del comunismo y obtener nuevamente la democracia que se perdió hace tantos años, nosotros, todos los opositores cubanos, no tenemos ningún pero para eso. Si alguien quiere condicionarte algún tipo de ayuda, sí tenemos un pero, porque no aceptamos condiciones. Los cubanos, los patriotas cubanos luchan genuinamente por la libertad del pueblo de Cuba. No a favor de ningún gobierno extranjero, ni a favor de ninguna institución, ni ningún, no se acepta ningún factor de interés de ningún tipo. Exacto. ¿Qué pasa con esto? Que sencillamente lo están dando ellos como un error. No debían darlo ni como un error. El mismo régimen cubano lleva años diciendo que la oposición cubana, que si es mercenaria, que si es financiada. Fidel Castro fue financiado, primero por los millonarios que habían en Cuba, que él mismo se encargó de eliminarlo para que no puedan apoyar hoy en día a la oposición. Y también aquí en un club de Nueva York estuvo recaudando fondos. Hay fotos en el Libro Comunista en Cuba, publicada por ellos mismos, donde está la cantidad de dinero puesta en la mesa, lo mismo, paquetes sacados de banco que billetes sacados del bolsillo. Y Fidel Castro estuvo recogiendo fondos allá, aquí, en México, en muchos lugares, exactamente, después que salió de prisión, para regresar a Cuba y combatir la dictadura de Batista, engañando al pueblo, creyendo, la mayoría del pueblo que lo apoyó, que iba a ser liberado de una dictadura e instaurar la democracia con la Constitución del 40 rigiendo los destinos del país. No fue así. Fidel Castro traicionó y es lógico que cualquiera que luche por la libertad de Cuba ahora, por quitar a los Castro, reciba ayuda de cualquier persona, institución o gobierno que sin poner condicionamiento alguno quiera ofrecerla. Ahora, Ramón Saúl, el tema de la imagen es fundamental en cualquier tema de política, ¿no? Tú lo mencionabas, esto le da ahora un discurso al régimen de La Habana para hablar de la oposición, de que se compra, que se paga a la oposición, de intervencionismo. Y otra cosa, el caso de Alan P. Gross, ¿cómo queda a raíz de estas informaciones? Bueno, la posición del Movimiento de Democracia ha sido que nosotros ni solicitamos ni aceptamos los grants. Esto es una política de nosotros de siempre, se nos ofreció al principio y lo rechazamos, agradeciendo los gestos de solidaridad, etcétera, por precisamente estas cuestiones que estás mencionando y otras, ¿no? La soberanía de la lucha para nosotros es muy importante, no solamente la soberanía de la nación futura, sino el proceso de la lucha también. Y el régimen lo utiliza muy hábilmente y desgraciadamente cosas como esta, uno se cuestiona por qué suceden, porque son tan infantiles que a veces podrían no ser tan... tales errores y a veces cuestiones inducidas a lograr... ¿Qué crees? ¿Que hubo mala intención? No sé, yo no sé. Yo simplemente lo que pienso... ¿Que hubo mala intención? Bueno, no podemos afirmar algo así, pero no lo puede haber. Claro que no podemos descartarlo. No lo mismo puede ser un error que también puede haber mala intención. Que puede ser además, una gente tenemos que tener en claro muchas de las cosas que han ocurrido anteriormente. Y estamos hablando de que hasta en el Pentágono había una espía cubana llamada Ana Belén Montes. Y
cosas así pueden ocurrir. No, y el caso además de esa señora Marta Rita Velázquez, que era una ex abogada precisamente de la USAID, que está en Suecia, nunca ha sido extraditada y que el gobierno... con Ana Belén. Exacto, que fue la que le presenta inclusive Ana Belén, estuvo muy involucrada en este caso y que ha sido acusada de espionaje para Cuba. Pero sí, no me cabe duda que el régimen que ha venido utilizando esto mucho para tratar de poner a la oposición cubana como pagada, cuando realmente la oposición cubana es una oposición que está luchando, que casi descalza, sin ropa, sin comida, sin medicina, todo esto, pasando unos tremendos trabajos. La mayor parte de ese dinero no entra en Cuba, la mayor parte de ese dinero lo utilizan los grupos en hacer las campañas internacionales y otra cosa, porque la propia ley impide que el dinero en sí vaya a Cuba. Así que lo que pueden enviar es ayuda humanitaria, muy poca. Sin embargo, el régimen lo utiliza para tratar de desprestigiar, desgraciadamente, a la oposición. Este dinero, ¿cómo se canaliza? Yo quisiera agregar algo rápidamente a lo que dice Ramón. Eso es verdad, que el régimen utiliza todo esto para desacreditar a la oposición, pero tenemos que tener algo claro. Aun cuando eso no existiera, el régimen inventa lo que tenga que inventar para desacreditar a la oposición. Es decir, si ellos no tienen la prueba, como quieren, encarcelan al opositor y lo llevan a prisión. Y después dicen que es mercenario, esto, lo otro. Y estoy hablando de personas que ni siquiera nunca han pisado una embajada ni han recibido $1 de fuera. Y lo desacreditan de la misma manera. Es decir, el régimen, eso le sirve de argumento, igual que el embargo que le sirve de argumento para... Yo te quería preguntar sobre el embargo y sobre la ley Helms-Burton, las dos cosas con relación a estos fondos. ¿Cómo se canaliza todo eso? ¿Está contemplado en la ley Helms-Burton? Bueno, no estoy muy claro de cómo se canaliza todo esto. Sí sé que el embargo ya casi es simbólico. Yo salí de Cuba hace 3 años y estando en prisión... El embargo ha sido siempre simbólico. Algo simbólico. Muchos de los productos que me llevaba mi familia a prisión eran productos americanos. Recuerdo que hasta un pomo de mayonesa era hecho aquí en Miami, precisamente. Por lo tanto, no hay tal embargo, o bloqueo, como le llama el régimen. El problema es que si no hay, y si le está sirviendo al régimen, ¿cuál es la obsesión de nosotros mantenerlo? O sea, lo que estamos haciendo constantemente es dándole al régimen... ¿Estás hablando del embargo? La razón, sí, del embargo. La justificación que necesita. Victorias políticas y económicas, porque las transacciones que tienen que ver con la división familiar, o sea, la industria montada de los pasajes a Cuba, de la remesa, de los paquetes y de las llamadas, esas transacciones ocurren en dinámica de prohibición debido al embargo, no en dinámica de libre mercado. Por lo tanto, al régimen le es permitido establecer monopolios y fijar los precios donde quiera, y es la razón por la cual recibe esa cantidad tremenda de Contéstame dinero. tú la misma pregunta que hiciste, entonces, ¿por qué mucha gente insiste en el tema ese? No sé, yo no sé, es quizás porque piensa que esa es una posición dura, mantener Mucha el gente embargo. dice que el embargo lo único que ha hecho es justificar el fracaso político, económico, social durante 50 años del régimen de los Castro. Los Castro logran echar la culpa a los Estados Unidos y al destierro cubano de lo que es culpa de su propio sistema. Se dice que tal vez por lo único que debe hacer el embargo es porque le niega el acceso a la banca internacional. Entonces, en vez de hacer un embargo comercial, ¿por qué no hace un embargo financiero? Solamente del aspecto financiero. Y ya se quitan de encima todo lo demás. Porque como bien dice él, todos los productos que existen en una sociedad capitalista están en los anaqueles de las tiendas dólares y de las diplotiendas, de las tiendas que venden allá a los turistas y a las personas con divisas. Y sin embargo no se la venden al pueblo. ¿Por qué? Porque la carestía es un instrumento de control social y el régimen no va a ceder jamás ese instrumento. Sí. Bueno, sabemos que con embargo, sin embargo, el régimen va a seguir utilizando cualquier justificación para permanecer en el poder. La cosa nuestra es que tenemos que ir a la raíz del problema. El embargo no es la raíz del problema. Esto de USAID, dinero de USAID, dinero del patriota cubano aquí que lo dona el patriota que está dentro de Cuba luchando, no es el problema. El problema es la dictadura. Esos son ramas. Claro. Que la raíz del problema está dentro de Cuba con una dictadura que oprime a su pueblo. Y estas pequeñas ramas no son las que van a solucionar el problema. Además, quería agregar algo. Para mí, me siento un poco incómodo muchas veces y creo que para muchos también patriotas que nos están viendo, creo que de cierta forma da algo de incomodidad, de molestia, que teniendo un exilio cubano tan grande, con tantos cubanos que han triunfado económicamente aquí, tengamos que depender de ayuda de un gobierno para poder ayudar a los opositores dentro. Eso no es parte de la división, que nunca ha habido una unidad. La desilusión, la infiltración y todo el trabajo que ha hecho el mismo Hablando sistema de infiltración, comunista. ¿qué ocurrió precisamente ahora con 2 disidentes cubanos de tu organización que fueron los que acaban de ser liberados después de una huelga de hambre de más de un mes de uno de ellos? El primero había dejado la huelga de hambre como los 20 días,
el segundo permaneció en huelga Ahí hasta que lo está llevaron a su Roilán casa. Álvarez, en Esto cámara. fue una libertad lograda a sacrificio, con unidad, con Rubislán valentía. Ávila. Exacto, Rubislán Ávila y Roilán Álvarez. Con valentía, con unidad, con decisión de parte de ellos, de sus familiares, de los miembros de Unión Patriótica de Cuba, de algunas damas de blanco en aquella región y otros grupos opositores, y la solidaridad también desde el exterior. Ahora, fueron denunciados presuntamente por infiltrados. Sigue, Bueno, no solamente tu organización, en general. Sí, por un sigue infiltrado, la oposición. un infiltrado, Prudencio Villalón Rades. Sigue, perdón, repite el nombre. Prudencio Villalón Rades, que Ahí fue tienen el el- miembro del UNPACO, fue expulsado precisamente por el comportamiento Esto inadecuado lo hemos que visto a demostraba que estaba en través, algo. Ramón Saúl, a través de los años, la década de los 70, los 80, los 90, actualmente. ¿Sigue el régimen con infiltrados dentro de las Sí, principales siempre, y va a organizaciones? seguir hasta el último día de su vida. Lo importante es que hay que aprender a vivir con eso, lidiar con eso, saber que muchas de estas cuestiones que suceden dentro de los grupos o de un grupo contra otro, muchas veces es motivada por este tipo de individuos que se infiltra para crear esas divisiones. Quiero decir que hoy también salió la noticia de que el crítico, el joven músico que estaba en huelga de hambre, le están negando asistencia médica dentro, bueno, eso tú lo sabes, también dentro de la cárcel, que se sentía muy mal hoy, y sin embargo no le estaban dando la asistencia médica. Sí, después de haber estado casi un mes en huelga de hambre, varios días sin tomar agua, y que salió del hospital para la prisión en muy mal estado todavía, pero no se había recuperado. Les agradezco mucho a los dos que hayan estado aquí en el programa Nada y haberlos escuchado, los Gracias, puntos de vista gracias de ustedes. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar del ciclista Lance Armstrong. Se reúne con la mujer que destapó el escándalo de dopaje y que terminó, en cierta forma, destruyendo su carrera, su reputación. Más adelante vamos a hablar ahora del tema de Doral. El alcalde Boria, Luigi Boria, pierde su último apoyo político allá en el Consejo. Le explicamos.